En las últimas horas ha sido muy comentada una carta que el poeta y activista por la paz, Javier Sicilia, envió a Julián Levarón después de este ataque a su familia. Sicilia encabezó hace 9 años el movimiento por la paz con justicia y dignidad tras la muerte de su hijo. En esta carta, Sicilia condena la actuación de las autoridades en el caso. Una parte del texto dice textualmente: el poder con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad. Vía telefónica nos acompaña Javier Sicilia, me da mucho gusto saludarte, Javier. La carta pues llegó a manos del presidente también, comentó esta mañana, y dice, me llamó la atención obviamente lo que comenta de la relación contigo, habla de que no han estado bien las cosas desde que te negara un beso, así acostumbras saludar con un beso en la mejilla, y que alguna vez en la campaña presidencial te lo negó y que ahí ya no fueron bien las cosas con el presidente. ¿Qué dices a esto, Javier? Pues me parece una banalidad, dada la tragedia, la dimensión, lo que estoy y he dicho a lo largo de estos 9 años por parte del presidente, ¿no? Mi problema con él, hemos tenido diferencias muy fuertes, pero justamente cuando empezó la campaña y después cuando ya fue presidente electo, nos sentamos. Yo tengo primero un encuentro con él privado donde estuvo Jacobo Dayan, que está ante el Movimiento por la Paz, y estuvo el empresario Romo y Andrés Manuel. Y ahí están los testigos. Nos saludamos muy bien, todo eso, hablamos de la no violencia, y me dijo: ayúdenme. Sobre este tema de la seguridad, sobre este tema de la justicia, no sé nada, de lo demás sé mucho. Le dijimos adelante, que sí, adelante, pero gane la elección, y nos sentamos a platicar. Ganó la elección y tuvimos un encuentro público en el Foro Tlatelolco, ¿no? La agenda fundamental se llamó Foro por la Paz, la Verdad, la Justicia y la Paz. Ahí se comprometió el presidente con nosotros, con el movimiento, con las víctimas, en que iba a ser la prioridad del Estado la justicia y la paz, y que iba a tener como base la justicia transicional, y nos abrió el espacio para que trabajáramos este tema con la secretaria Olga y el subsecretario Encinas, Alejandro Encinas, ¿no? Nos sentamos a trabajar y fue el desprecio. No entendieron, decidieron no hacer una política verdaderamente bien dirigida, una política de Estado, y siguieron atendiendo igual que los anteriores gobiernos, atendiendo casos, teniendo la Guardia Nacional, el Ejército disfrazado, unos programas sociales, y pues un ejército sin dientes, ¿no? Pero en la calle. Y pues el resultado es y desde que no pudimos encontrar ese punto, yo por eso he hablado de que me siento traicionado y nos sentimos traicionados, pues se rompieron los diálogos. Sí. Ellos siguieron con esta cuestión, y pues las consecuencias son que en esta administración nada más llevamos 30,000 asesinados, no sabemos cuántos desaparecidos, no nos han dado la cifra, y la tragedia que vivimos antes, ¿no? Una tragedia espantosa, terrible, donde murieron niños y murieron mujeres, ¿no? Sí. Hablas en la carta y yo creo que ese es el fondo, ¿no? Hablar del contenido de la carta, más allá de esta cuestión anecdótica de hoy en la mañana, de que el presidente... hablas de una reserva moral. Hablas de una reserva... ¿Hay una reserva moral todavía en el país para rescatar este país? Estamos viendo cosas terribles, Javier. Terrible, sí, yo creo que hay una gran reserva moral. Yo creo que el país sigue habiendo gente muy buena que no aprueba todo esto, pero no... está subsumida en el silencio, en el miedo, y después en la esperanza de que Andrés Manuel y la 4T van a poder corregir esta cosa. No es así. Tenemos que obligarlos a hacer una verdadera política bien tejida de Estado que ataque la justicia y ataque la paz, para que podamos construir y que dejemos las otras agendas de un lado y unir a la nación en torno a esto. Eso es muy importante, pero esto pasa por un principio fundamental que Andrés Manuel o no ha entendido o no quiere, y sus colaboradores, por una comisión de la verdad con apoyo internacional. Tenemos que tratar el tema de este país
de la misma manera que se han atacado los temas de los crímenes de dictaduras, ¿sí? Esta tiene otra narrativa, pero hay una colisión profunda entre muchos funcionarios, algunos empresarios, con el crimen organizado que hace posible esta guerra y esta tragedia que día con día aumenta y se hace más cruenta. Entonces hay una especie... Sí, hemos visto en las últimas semanas, Javier, y tú también serás testigo de esto, de una disputa política de quién tiene la culpa, si fue el pasado con Calderón y con las anteriores administraciones, o es ya la actual administración la que tiene la responsabilidad con una estrategia incipiente pero fallida. La sociedad estamos pues en medio de esta disputa. Sí, creo que hay responsabilidades de otros poderes de gobierno, de gobernadores, de alcaldes. ¿Cómo empezar a tejer nuevamente a la sociedad, Javier? Pues es a partir de una gran comisión de la verdad con apoyo internacional. Al pasado y a los responsables de ese pasado hay que traerlos a cuentas frente a la justicia. Y ahí vamos a empezar a poner en orden al país, ¿sí? Y que esta nueva administración se haga cargo de que lo que heredaron es así y lo que tienen enfrente no es nada más, cargan con la responsabilidad del pasado. Es que no pueden olvidar que esta deuda es una deuda de Estado, no una deuda de gobierno. Y en el momento en que se asume el Ejecutivo de esta nación, ya sea como gobernador, como presidente municipal, asumen la deuda de dolor, de sufrimiento y de violencia que trae acumulado este país. Y si hay responsables en el pasado, y debe de haberlos, hay que traerlos a cuentas a la justicia y deben, a partir de ese momento o de este momento, implementar las suficientes medidas para encontrar la paz y la justicia, que es su compromiso como representantes del Estado. Entonces, al pasado hay que traerlo... ¿Estás dispuesto a sentarte con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a volverte a sentar a conversar con él? Sí. Absolutamente, allí está, nosotros les hemos puesto todo sobre la mesa y lo mandaron al diablo. Entonces, pues ahí estamos y ahí está todo nuestro saber y ahí está toda nuestra capacidad al servicio. No queremos que fracase Andrés Manuel, pero sí, en la ruta que va a fracaso y por eso estamos siendo tan críticos. Si quieren, aquí estamos dispuestos a trabajar, pero nos sentamos a trabajar en una política seria y de Estado y como prioridad de la nación y a tejer a la nación entera alrededor de esta política de Estado, ¿no? Yo con mucho gusto, por pues supuesto, quizás este sea el fondo. Ninguna mala a Andrés Manuel, todo lo contrario, ¿no? Perdón. Te agradezco mucho, Javier, por estar aquí en Perspectiva. Te agradezco por estar con nosotros, Javier. La entrevista. Un abrazote, un beso, gracias. Igualmente, hasta pronto, Javier Sicilia, activista, uno de los líderes del movimiento por la paz con justicia y dignidad.